¿Listos? Pues buenas tardes tengan todas y todos. Agradezco mucho a Quibernos esta invitación, en particular a Natalia, a José Carlos, esta invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre la política de drogas en México, cómo está cambiando, hacia dónde puede cambiar. Y bueno, pues espero les resulte interesante. Hay que esperar un poquito que llegue. ¿Empiezan a conectar? Perfecto. Bueno, empezaría yo, me pidieron empezar por explicar y un poco comentarles quién soy, qué he hecho. Yo estudié economía en la Universidad de Southwestern en Austin, en Texas. Hice una maestría en dirección internacional en el ITAM y otra maestría en dirección y gestión de sistemas de seguridad social en la Universidad de Alcalá, en España. Hace unos 4 o 5 años hice mi doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito público he trabajado en distintas dependencias, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajé en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la Cancillería, y mi último trabajo en la administración pública fue en la Secretaría de Desarrollo Social, el CDSOL. En el ámbito político, participé en la formación de 2 partidos políticos, ambos de corte socialdemócrata. El primero de ellos se llamó Fuerza Ciudadana, esto fue en el año 2003. Posteriormente me involucré en la formación del Partido Alternativa Socialdemócrata, que después cambió de nombre a Partido Socialdemócrata. Esto fue en el año 2006. A través de Alternativa pude llegar a ser diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la 4ª legislatura del año 2009, de 2006 al 2009. Y fui en el año 2009 presidente nacional del partido. Ahora trabajo para Grupo Salinas, trabajo con Fernando Espinosa directamente en el Comité de Relaciones Públicas. Justamente trabajando como legislador en la Asamblea Legislativa, empecé a visualizar y a tratar el tema de la política de drogas en México. Y desde entonces empecé a generar una serie de inquietudes respecto a lo inoperante de esta política, y fue justamente a través de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que decidí hacer mi tesis sobre este tema. Esta tesis, que la concluí en el año 2014, fue premiada en el año 2015 con el premio Marcos Kaplan a la mejor tesis doctoral en Derecho y en Ciencias Sociales de la UNAM, razón por la cual la editorial Planeta, a través del sello Ariel, la publicó en el año 2016, un libro que se llama Drogas, Caminos hacia la Legalización. Y simplemente para dar un contexto de por qué creo y por qué estoy convencido de que la política de drogas vigente en nuestro país y en la mayor parte del mundo no funciona y debe cambiar, quisiera compartir con ustedes las 7 conclusiones más importantes a las que yo llegué en esta investigación doctoral y que están consignadas en el libro. Primero, y me parece una de las más importantes, los objetivos de las convenciones internacionales en materia de drogas, que como ustedes saben son 3 convenciones, la de 1961, la de 1971 y la de 1988, no se han cumplido. Básicamente son 2 los objetivos que persiguen estas convenciones. La primera, que casi nadie conoce o ubica, es que el objetivo central de las convenciones es dotar a todas las personas en el planeta de acceso a estupefacientes y a psicotrópicos para atender ansiedad, depresión y, por supuesto, el dolor, analgésicos. Siendo este el principal objetivo de las convenciones, a través de esta investigación pude concluir con datos sólidos que eso no solo no se ha cumplido, sino que estamos muy lejos de cumplir ese objetivo. Hay grandes regiones del mundo, millones, cientos de millones de personas que no tienen manera
de acceder a un analgésico para aliviar un dolor. El segundo objetivo es erradicar los usos no medicinales, no científicos de las drogas, es decir, erradicar el mercado ilegal, es decir, el consumo lúdico o recreativo de las drogas. También en la investigación concluyo que estamos muy lejos de ese objetivo. Cada año son más las drogas que se consumen, particularmente en Europa y en el norte de América, particularmente en los Estados Unidos. El tráfico de drogas, la producción de drogas, el surgimiento de nuevas drogas ilegales no para. Entonces, este segundo objetivo de las convenciones, pues insisto, ni se ha cumplido ni parece que estemos cerca de que este se cumpla. Dicho lo anterior, iré a la segunda conclusión de este trabajo. El prohibicionismo lo que hizo fue entregar este mercado, el mercado de las drogas ilegales, al crimen organizado, generando externalidades sociales negativas, particularmente para países como México, que somos vecinos del principal mercado de consumo de las drogas y, en consecuencia, somos el país por el que transitan o pasan la mayor parte de las drogas ilegales que surten a ese mercado. Incluso ya ahora somos fabricantes de muchas de las drogas que se consumen en aquel país. Entonces, la segunda conclusión es que este prohibicionismo, esta pretensión de prohibir un mercado, lo que hace es que se lo entrega a quienes están dispuestos a operar al margen de la ley, es decir, al crimen organizado. Tercera conclusión, ¿quiénes son los beneficiarios de este prohibicionismo, de este andamiaje internacional prohibicionista? ¿Quiénes se benefician de esto? Pues básicamente yo identifico a tres. Por supuesto, el crimen organizado, pero también las agencias y aparatos públicos encargados de su aplicación. Es decir, en aras de las guerras contra las drogas se han creado poderosísimas agencias antidrogas en muchos países. México no es la excepción. Se compran armamentos, se endurecen medidas aduaneras. Es decir, hay muchos funcionarios públicos que viven de combatir a las drogas. Es decir, su razón de existir de todas estas agencias, de estos cientos de miles de funcionarios, tienen que ver con librar esta guerra o frenar este mercado de las drogas en el mundo. Y el tercero, del cual también casi nunca nadie habla, es la industria farmacéutica y la industria armamentista. La industria armamentista, por razones obvias, le surten armas a los buenos y a los malos. Pero la industria farmacéutica recibe un gran beneficio de este sistema prohibicionista, porque son ellos, la industria farmacéutica, los únicos que pueden legalmente comprar amapola, cannabis y coca para producir, insisto, analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos. Es decir, es un sistema oligopólico en donde unas cuantas empresas de clase mundial poderosísimas pueden comprar legalmente en el mercado estas sustancias que para cualquier otro uso están prohibidas en todo el mundo. Para que se den ustedes una idea, existen cerca de 15 países que legalmente siembran y producen amapola para surtírselo a la industria farmacéutica. Destacadamente, Australia es el primer productor, tiene sembradas unas 23,000 hectáreas de amapola, pero le siguen Francia, le siguen España, Serbia, Turquía, Afganistán, etc. Insisto, cerca de 15 países que legalmente producen amapola para que la industria farmacéutica lo transforme en analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos. México calcula la Secretaría de Defensa Nacional, que en México hay sembradas cerca de 24,000 hectáreas de amapola, 12,000 en el Triángulo Dorado, allá en la zona de Durango, Chihuahua y Sonora, y otras 12,000 en la Sierra de Guerrero. Todas esas hectáreas sembradas ilegalmente, controladas por el crimen organizado y cuyo producto se destina al mercado ilegal de heroína, principalmente, de los Estados Unidos. ¿Cuál
la cuarta conclusión a la que llego en esta investigación. Pues que las razones por las que han fallado estas convenciones internacionales ya desde el punto de vista de la técnica jurídica son básicamente 4. Primero, está plagada las convenciones de constataciones de verdad sustentadas en juicios a priori y en dogmas. Para que se den ustedes una idea, la Convención de 1961 en su preámbulo arranca diciendo que la preocupación de los países firmantes es la salud moral de la humanidad. Es decir, está basada la ley en una serie de creencias y de dogmas que, sin quererlos calificar, no son el mejor sustento para legislar en una materia como esta. Segundo, hay problemas en las condiciones operativas de las leyes. Están plagadas las convenciones de enunciados de tipo potestativo. Ejemplo, dice, si las partes consideran que, si las partes pueden hacer tal cosa, es decir, es un lenguaje que deja muchas lagunas y muchos espacios a la interpretación. Dice, si las partes consideran que, si a juicio de una de las partes sucede tal cosa, entonces ese es un problema en técnica legislativa muy importante. El tercero, pues que hay un conflicto claramente de estas convenciones de drogas con convenciones en materia de derechos humanos, destacadamente en derecho al debido proceso, en el derecho a la salud, en el derecho a un proyecto de vida o a la realización de un proyecto de vida individual. En fin, hay claras contradicciones entre los objetivos y las formas en que buscan estas convenciones lograr estos objetivos y las convenciones en materia de derechos humanos. Y finalmente, pues están, como ya les decía, los intereses de la industria farmacéutica que, siendo muy poderosos, pues han hecho de estas convenciones pues instrumentos a su servicio y no al servicio de los ciudadanos del mundo. La quinta conclusión a la que llego es que existen propuestas de cambio al sistema prohibicionista que se han hecho en distintas latitudes, por distintos países, por distintas organizaciones, que van básicamente en 3 sentidos. Y esto lo empiezo ya a ligar con lo que está pasando en México y con el intento de legislación que está ahora detenido en el Senado de la República. Primero, el primer carril por el que están corriendo muchas de estas propuestas de modificaciones tiene que ver con tolerar el consumo y la posesión de las drogas. En la mayoría de los países no se penaliza el consumo, pero sí se castiga la posesión. En algunos países como en México, y déjenme decirles, aquí hay una contradicción evidente. O sea, ¿cómo puede uno, si no está penalizado el consumo, cómo puede uno consumir sin poseer? Es un absurdo. Pero en efecto, hay países, los más conservadores en la materia, como la Unión Soviética, como China, como Cuba, entre otros países, que en efecto tienen penalizado incluso el consumo. Pero la gran mayoría, pues en un respeto a las convenciones de derechos humanos, pues no penalizan el consumo, pero sí penalizan la posesión. Y aquí se ha dado un movimiento muy interesante, paulatino, pero que ya abarca a la gran mayoría de los países, que es establecer ciertas cantidades de posesión que no están penalizadas. Aquí en México, como ustedes saben, son 5 gramos en el caso de cannabis, por ejemplo, que si uno porta hasta 5 gramos de cannabis, no es sujeto de penalización. Pero pues también es un tipo de norma que se presta mucho, que deja muchos espacios grises y que se presta a la corrupción, al cohecho y digamos a que las policías abusen de los consumidores, porque pues la diferencia entre 5 gramos y 5 gramos y medio o 6 gramos, pues es nada menos que la cárcel. Entonces, hay intentos, y lo vamos a ver más adelante, de elevar un poco esa cantidad a 28 gramos. Pero bueno, ese es un primer, digamos, ruta de cambio legislativo que se está dando en el mundo, que es dejar de penalizar y tolerar el consumo y la posesión de ciertas drogas. Después está el tema de regular el mercado de la cannabis. Es
es ya una verdad reconocida a nivel mundial que la cannabis es mucho menos adictiva que otras sustancias legales como el alcohol y como el tabaco. Luego, entonces, la cannabis es el eslabón, desde mi punto de vista, el eslabón más débil de todo este andamiaje prohibicionista, y en muchos países se están dando ya pasos, en México no es la excepción, hacia regular el mercado de la cannabis. Y finalmente, pues hay otro carril de modificaciones que se está impulsando y que tiene que ver con desregular para regular mejor. Es decir, por abandonar esta pretensión homogeneizante en donde a partir de convenciones internacionales se trate igual a los desiguales. Esto es, se trate igual a países que tienen relaciones diametralmente distintas con las drogas, como puede ser el caso de México o algún país en África. Es decir, no todas las sociedades, no todos los países enfrentamos el problema o el reto de una política de drogas de la misma manera, de tal manera que quienes proponen, quienes están trabajando en esta ruta, están trabajando en la ruta de modificar las convenciones internacionales para que cada país pueda, en mayores márgenes de libertad, pues encontrar mejores regulaciones que las que hoy se tratan de imponer, insisto, en un intento homogeneizante de tratar a todos los países como si viviéramos el fenómeno de las drogas de la misma manera. La sexta conclusión a la que llego, y me parece que es de las más importantes, es que el verdadero cambio vendrá el día en que abandonemos este segundo objetivo de erradicar el mercado de las drogas ilegales y buscar un nuevo objetivo que esté asociado a la salud y a la seguridad de las personas. En otras palabras, este cambio verdadero a la política de drogas internacional llegará cuando dejemos de preguntarnos por qué y para qué consumen las personas desde una perspectiva juiciosa, de querer enjuiciar las conductas de los otros, de terceras personas, y más bien preguntarnos cómo están consumiendo, en dónde están consumiendo y qué están consumiendo las personas, pero desde una perspectiva de salud pública y de seguridad. Insisto, no de juicios de valor ni de juicios morales sobre si consumir es bueno o consumir es malo, desde la perspectiva que cada uno tenga sobre el tema. Y finalmente, para concluir, la séptima conclusión a la que llego en mi libro y en mi tesis es pues que se está dando un movimiento a nivel internacional que, como lo explica muy bien Michael Harrington, él lo calificaría, y yo coincido con él, de un gradualismo visionario. Es decir, un proceso de cambio transicional y evolutivo, es decir, no revolucionario, sino paso a paso, porque si bien yo sostengo y muchos sostenemos que el prohibicionismo no ha funcionado, no está funcionando, tampoco está claro que haya un modelo regulatorio que funcione a la perfección o que esté probado y que pueda ser aplicado como receta en todos los países del mundo. La verdad es que es un problema delicado, es un reto importante de política pública al que, me parece, debemos acercarnos con cautela, gradualmente, como se está haciendo en muchas partes del mundo, ensayo y error, y en ese sentido creo que México está llamado a hacer su propio modelo de regulación, encontrar la mejor forma de relacionarse con el fenómeno de las drogas, de tal manera que se generen los menores costos sociales posibles en beneficio de la mayor parte de las personas. Bueno, hasta aquí termino con, digamos, plantearles lo que yo investigué, lo que yo sostengo que está pasando, hacia donde creo que nos debemos de mover, para comentar con ustedes y después de esto ya abrir a preguntas y a tratar de responder esas preguntas, es qué está pasando en México. Yo creo que son buenas noticias que exista ya en el Senado de la República un dictamen aprobado en lo general en las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud en la materia. Se trata de un dictamen para crear una ley
para la regulación del cannabis. Será una ley específica que va a regular esta planta y sus derivados. Además de crearse esta ley, obviamente en este dictamen se reforman y adicionan artículos importantes de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Es decir, es un esfuerzo legislativo desde mi punto de vista ambicioso, comprensivo de todo lo que implica una política de drogas en un país como México, que crea esta ley específica para regular a la cannabis y que modifica Ley General de Salud y Código Penal Federal. Ahora, ¿cuáles son? Y aquí Natalia me pasó algunas de las preguntas, de las inquietudes que algunas y algunos de ustedes tienen y que tienen que ver con el tema de qué se autoriza, qué fines se autorizan y cómo se autorizan. Bueno, son 4 los fines que se autorizan a través de esta ley o que se propone autorizar a esta ley. El primero es el uso lúdico o recreativo de la cannabis. Y aquí se abre en 3 posibilidades. El uso personal, en donde se permite a cada individuo mayor de edad, por supuesto, el tener en su domicilio hasta 4 plantas de cannabis, y en el caso de que vivan 2 o más adultos mayores bajo un mismo techo, en un mismo hogar, se autorizarán hasta 6 plantas de cannabis por vivienda. Entonces, lo primero es el uso personal, en donde se autorizan de 4 a 6 plantas por vivienda. El segundo es el uso compartido, previsto en asociaciones o clubes canábicos. Creo que el país que mejor, en donde más han operado estos clubes es en España. Y aquí se habla en la ley, la verdad es que creo que aquí se quedó corta, habla de clubes canábicos de 2 a 20 personas. En otros países llega a ser, por ejemplo, en Uruguay, hasta de 99 personas los clubes canábicos. Aquí se dejó de 2, o al menos así está en el dictamen, de 2 a 20 personas. Y ese club canábico puede sembrar, o puede cosechar, puede considerar tener en posesión hasta 4 plantas por persona. Entonces, si son 20 personas, pues puede tener hasta 80 plantas, digamos, para que esas personas puedan consumir de manera compartida a través de una asociación cannabis. Y el tercer uso lúdico recreativo que se permite es el uso comercial para fines lúdicos o recreativos. Aquí ya estamos hablando de licencias comerciales para que en ciertos establecimientos se puedan vender productos para fines recreativos con contenido de cannabis, tanto de THC como de CBD. Entonces, en este primer fin autorizado que prevé la ley, pues está, desde mi punto de vista, suficientemente comprendido todos los usos para fines, insisto, lúdicos o recreativos que se pueden imaginar. Y en mucho tomando experiencias de cómo en otros países, destacadamente en Uruguay, destacadamente en algunos países europeos y en la Unión Americana, en Canadá, se han regulado estos 3 tipos de usos: el uso personal, el uso, digamos, social o a través de clubes canábicos y el uso comercial. El segundo fin autorizado, pues, es el de investigación, que ese de alguna manera ya estaba regulado en las reformas que se hicieron a finales del sexenio pasado, al igual que el tercer uso, que es el uso médico o farmacéutico paliativo. Y el cuarto fin autorizado es el industrial, específicamente referido al cáñamo. Como ustedes saben, el cáñamo es muy útil, es muy valioso para la fabricación de papel y de ropa, de tela, de muchos productos de uso industrial que se pueden fabricar a partir del cáñamo, y que en México, con el clima que tenemos, puede tener un gran potencial en sustitución, digamos, a las maderas.
Como les decía, se crean estos 4 fines autorizados y se establecen 5 tipos de licencias. Va a haber licencias para cultivar, licencias para transformar la cannabis, licencias para comercializarla, licencias para exportar o importar cannabis y licencias para investigación. La iniciativa establece la prohibición de que una misma persona físico-moral pueda tener distintos tipos de licencias. Esto a mí me parece un error, pero en un exceso, digamos, de precaución. En este momento los legisladores están tratando de evitar que se generen grandes monopolios, grandes consorcios que dominen el mercado de la cannabis, de tal manera que si uno tiene una licencia para cultivo, pues no puede tener licencia para comercializar o no puede tener licencia para transformar, de tal manera que van a tener que ser distintas personas físicas o morales las que tengan una u otra licencia. Insisto, están tratando, ellos llaman de democratizar el mercado de la cannabis. Yo no sé, yo desde una perspectiva económica y de mercado siento que son sobreregulaciones que no sé cómo vayan realmente a funcionar en la vida real. Como les decía, esta iniciativa, bueno, este dictamen ya crea el Instituto Mexicano de la Cannabis, va a ser un organismo poderoso en la materia, va a ser el encargado justamente de establecer todos los reglamentos y los mecanismos para el otorgamiento de estas licencias, para la supervisión, para la vigilancia. Obviamente hay muchas preocupaciones sobre la corrupción y las presiones inclusive del crimen organizado que pueden pesar sobre este Instituto de Control de la Cannabis, pero bueno, pues está previsto como un organismo, con un consejo consultivo, con un consejo de administración, en fin, con una estructura bastante sólida. Y por último, comentarles esto que me parece también importante, para el tema de la posesión de cannabis, se eleva la posesión, digamos, mínima para no ser sancionado de 5 gramos a 28 gramos, pero se establece un segundo rango de 28 gramos a 200 gramos, en donde si alguien es detenido o porta o transporta entre 28 y 200 gramos, puede ser sometido a un castigo que es una multa que va de 60 a 120 veces de la unidad de medida de las UMAS. Es decir, quien tenga en su poder más de 28 gramos sin una justificación plena, pero menos de 200 gramos, no va a la cárcel, tendrá que pagar una multa sin justificación plena alguna, sin un permiso, sin una licencia, sin una autorización, tener más de 28 gramos, pero no es la cárcel. Si ya uno está transportando o está en posesión de más de 200 gramos, más de 2 kilos de cannabis sin justificación o autorización, entonces sí va a meritar cárcel y entra en operación el Código Penal bajo la figura de narcotráfico. Es muy interesante, insisto, que se retomó esa experiencia también internacional de varios países de establecer de 0 a 28 gramos no hay sanción, de 28 a 200 es multa y de más de 200 ahí sí ya es cárcel. Insisto, sin autorización. Si uno tiene una licencia para sembrar, para transformar, pues por supuesto que va a tener en su momento más de 2 kilos en posesión, pero deberá tener la autorización correspondiente. Bueno, pues yo hasta aquí dejaría mi intervención, tratando de pasar a responder algunas dudas que tienen. Me dice Jared Alfaro, ¿qué consecuencias políticas considera que tendrá la regulación de las drogas? Bueno, pues este es un debate que, para variar, nos lleva a estos terrenos políticos de conservadores y liberales o conservadores y progresistas, personas con moral y personas inmorales,
Son de estos temas que, en efecto, políticamente y socialmente nos dividen. Creo que aquí lo importante es tratar de, siempre que entremos al debate de estos temas, entrar desde la perspectiva de la información, de la razón, de los argumentos, más que de las emociones. En mi experiencia, el gobierno que encabeza hoy Andrés Manuel López Obrador es un gobierno un poco esquizofrénico en este tema. Hay muchas personas que forman parte de ese gobierno que están a favor y han estado a favor de una regulación distinta del mercado de las drogas en México, de una política de drogas distinta, pero el propio presidente de la República en varias ocasiones no solo se ha manifestado en contra de una regulación, una política menos restrictiva, menos prohibicionista, sino que, siendo jefe de gobierno, él activamente bloqueó algunos intentos que se hicieron desde la Asamblea Legislativa. De manera que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista político ver cómo se da este juego y rejuego de esta iniciativa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. No olvidemos que existen sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya de hecho le pusieron un ultimátum para legislar en la materia, ultimátum que ya se venció, pero bueno, llegó este tema de la pandemia del COVID y el tema se quedó un poco en la congeladora en el Senado. Les comento que se aprobó, como ya les comentaba yo, déjenme abundar un poquito, se aprobó en lo general el dictamen, falta la discusión en lo particular. Tengo información de que hay muchas observaciones en lo particular al dictamen. Creo que va a ser una discusión muy rica y yo no descartaría algunas modificaciones, algunos ajustes al dictamen, producto de estas observaciones y de la negociación entre los partidos, entre los legisladores que se pueda dar al seno del Senado. Una vez, y suponiendo que se aprueba en lo particular en comisiones, tendría que pasar al Pleno del Senado de la República para su aprobación. Y de ahí tendrá que ir a la Cámara de Diputados a un proceso similar. De manera tal que todavía falta un buen trecho por andar en materia de materia legislativa. Yo no canto victoria, pero creo que hay buenas posibilidades de que antes de que termine esta legislatura se pueda estar aprobando este dictamen. Irma Sanginés, me gustaría que ahondaras sobre la falsa premisa de legalización es igual a paz. Qué bueno que preguntas esto, Irma, porque creo que erróneamente se quiere llevar la propuesta de la legalización de las drogas o de una regulación distinta de las drogas como si fuera una varita mágica para resolver el tema de la inseguridad y de la violencia. Yo creo que no hay, lo que yo he estudiado, por lo que investigué, no existe manera de sostener esa hipótesis, es decir, un mercado distinto regulado de manera distinta de las drogas no necesariamente implica que el crimen organizado va a dejar de existir. Seguramente se moverá a otros delitos, pero sobre todo siempre existirá un mercado negro, un mercado paralelo de drogas al mercado legal, como existe un mercado paralelo o ilegal de alcohol o de tabaco o de ropa o de alimentos, etc. Es decir, casi todo mercado legal tiene un mercado espejo, un mercado paralelo, un mercado ilegal. De manera tal que si una parte del mercado de las drogas pasara a ser ahora legal, no me sorprendería que todavía subsistiera una parte de ese mercado en la ilegalidad, sobre todo si abusamos en los impuestos y hacemos que el mercado legal de las drogas sea inaccesible para la mayoría de las personas, pues seguirá habiendo un mercado más barato, un mercado ilegal, menos seguro, pero bueno, accesible para
segmentos importantes de la población. Y diría algo más. Las razones por las que se debe regular de manera distinta el mercado de las drogas son dos: salud y derechos humanos. Regular de manera distinta el mercado de las drogas, legalizar las drogas, no es para terminar con el crimen organizado. Por ejemplo, Uruguay nunca tuvo un problema de crimen organizado y decidió dar el paso fundamentado en derechos humanos y en salud para regular su mercado de la cannabis. Los países europeos que han regulado el mercado de la cannabis, o Canadá o Estados Unidos, no lo han hecho porque tienen un problema de crimen organizado como el que tiene México. De manera tal que no creo que sea conveniente permitir, digamos, que se siga diciendo que quienes abogamos o quienes impulsamos una regulación distinta del mercado de las drogas lo hacemos como una medida para combatir al crimen organizado. No hay relación causal entre estos dos fenómenos. Hay que hacerlo por un asunto, como ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un asunto de derechos humanos y de salud pública. Robert Sabido Paz, como fines educativos, ¿cómo se puede utilizar para su estudio o, en su caso, a quién dirigirse para la aprobación? Supongo que se refiere al tema de la autorización o aprobación de la iniciativa. Pues está en el Senado, hoy está en manos básicamente del Senado. Como ustedes saben, en el Senado no hay mayoría absoluta de Morena. Y la verdad es que en todos los grupos parlamentarios hay personas que están a favor de la legalización y personas que están en contra. Eso también es muy interesante. Hay personas en Acción Nacional que están a favor y en contra, en el PRI que están a favor y en contra. Es decir, en casi, como en la sociedad, hay personas que están de un lado y que están del otro. Yo creo que existe una mayoría importante en el Senado que está a favor de encontrar. Y no solo eso, como les decía, hay ya un mandato de la Suprema Corte de Justicia que está diciendo la Ley de Salud y el Código Penal Federal violan derechos humanos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud de los mexicanos y de las mexicanas, de manera que hay que legislar al respecto. Magda Robles, ¿cómo se traduce para la economía del país esta regulación? Yo tampoco creo, sinceramente, que dado el tamaño y complejidad de nuestra estructura económica, tampoco creo que el tema de la cannabis vaya a ser, digamos, un determinante en nuestra economía. Sí creo que en ciertas regiones del país puede generar cierta actividad económica, pero también lo cierto es que no nos hagamos tontos. En México se siembra mucho cannabis, o sea, el mercado de la cannabis en México existe. No está regulado, pero pues todos sabemos lo fácil, lo sencillo que es conseguir las semillas y cualquier otro producto derivado de la cannabis, así como de la amapola. De manera tal que a mí me parece que más que un impacto económico importante, creo que lo que se va a dar es un impacto importante en la salud de las personas, en quienes consumen cannabis, y sobre todo creo que va a haber un cambio cultural muy importante respecto a la manera en que vemos, concebimos y nos relacionamos con quienes consumimos o quienes consumen cannabis. Creo que la estigmatización social, los estereotipos, las estigmatizaciones que pesan sobre las personas que consumen son violatorias de sus derechos humanos, generan mucha discriminación, y creo que allí es donde se puede dar un cambio muy interesante en una sociedad, digamos, tan presta a discriminar y a estigmatizar personas. No parecen excesivas las multas. ¿Qué opinión le parece el acaparamiento de la futura industria canábica, como los señalamientos de empresas canadienses? Bueno, sí, yo creo que están un poco excedidas las multas, pero son de los temas justamente que creo que pueden todavía modificarse en el proceso de dictaminación de la ley. Sin embargo, sí creo yo
que es hablar de una situación totalmente distinta, una situación en la que cualquier persona puede tener licencia. Bueno, primero, cualquier persona puede consumir, tener plantas en su casa, cualquier persona puede asociarse para consumir en un club canábico, va a haber licencias para que comercios puedan vender la cannabis. Es decir, creo que nos vamos a mover a un terreno bastante bien regulado. Creo que tener más de 28 gramos o más de 2 kilos, digamos, sin autorización o sin justificación, pues, insisto, nuevamente nos lleva al mercado ilegal, al mercado del menudeo, pero creo que sí se van a sentar las bases para que empiece a generarse un mercado regulado, un mercado maduro. Sí veo mucha cautela del legislador, sí veo que están dando pasos en ciertos sentidos conservadores, pero creo que hay que caminar, insisto, con este gradualismo visionario que dice Harrington, y, y ojalá, insisto, y esta oportunidad de tener ya un dictamen con una aprobación en lo general en comisiones, insisto, creo que es algo que no deberíamos desaprovechar, y como siempre, en el futuro pues vendrán nuevas reformas que hagan pues que este mercado de la cannabis pues vaya creciendo de manera ordenada y sobre todo protegiendo la salud de las personas. Déjenme ver si puedo aquí bajar para ver más preguntas. Bueno, pues creo que son ya todas las preguntas que tenemos. Yo quisiera terminar, ya llevamos más de... perdón, aquí ya hay más preguntas. Pau Varillas, México lo tiene todo para ser un gran productor, es posible tener una denominación de origen, esto permite abrir mercado y generar competencia. Sí, Paulina. Uruguay, por ejemplo, diseñó su propia planta de cannabis. La planta uruguaya de cannabis se diseñó, digamos, el ADN de la planta de cannabis uruguaya fue diseñada por ellos mismos justamente con la intención, de que, y con ese compromiso que hizo ante Naciones Unidas, de que ellos garantizarían que no se exportara la cannabis uruguaya fuera de sus fronteras. De tal manera que si se encuentra cannabis uruguaya, pues entonces puede tener sanciones Uruguay. Con eso lo que quiero decir es que sí se puede generar, y creo que con el tiempo se va a hacer. De hecho, lo están haciendo en la Unión Americana, lo están haciendo en muchos países, están haciendo cruzas de plantas, están modificando genéticamente las plantas de cannabis para generar cada vez mejor producto más sofisticado, producto con características distintas, de tal manera que yo sí visualizaría en el futuro algo similar a lo que sucede con otros productos como los agaves, en efecto, incluso como la propia uva, el vino, etc. Es decir, la cannabis es una planta que permite estas modificaciones genéticas, estas cruzas. Es una planta que puede muy fácilmente evolucionar, adquiere características distintas según el clima, según los cuidados que se le dan, de tal manera que sí, yo sí veo un mercado en el futuro, como ya se está dando en la Unión Americana específicamente, en Canadá y en Europa, un mercado sofisticado, un mercado para consumidores sofisticados, en donde en efecto pueda haber un rango de precios muy importante que pueda generar utilidades importantes para quienes, insisto, inviertan en generar estos productos de alta calidad. Por aquí está
Eduardo Núñez, creo que legalizar el mercado de las drogas, como se ha hecho con el alcohol y tabaco, permitiría una recaudación muy interesante de impuestos, los cuales nos podrían permitir, por citar un ejemplo, una policía de verdad, ministerios públicos no corrompidos. Yo considero que cada quien es libre de consumir lo que quiera sin afectar los derechos de los demás, sobre todo los recursos en manos del Estado y no del crimen organizado. ¿Cuál sería su opinión de esta premisa? Sí, bueno, a mí me parece que es la premisa fundamental de la cual creo que partimos todos, que es pues este principio libertario, digamos, acuñado desde el siglo XVII, en donde uno debe ser libre de hacer con su cuerpo lo que uno quiera, y mientras uno no daña a terceros, nadie puede ser compelido o nadie puede ser prohibido, insisto, si no dañamos a terceros. Es decir, el límite del ejercicio de la libertad está dado en donde empieza el ejercicio de la libertad de una tercera persona. Me parece que este principio libertario está al centro de la discusión en materia de drogas, de qué consumimos, por qué lo consumimos, con quién lo consumimos, para qué lo consumimos. Mientras no hagamos daño a terceros, ¿a quién importa? Deberíamos de ser absolutamente libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, y yo sí creo que el Estado no debe meterse en la vida de los individuos, en cómo viven, qué les gusta hacer, qué disfrutan, cómo disfrutan, con quién disfrutan. Creo que ahí hay que siempre estar pendientes de ponerle un límite al Estado, de que no se meta a decirnos cuáles son las formas decentes de vida, las formas apropiadas de vida, los estilos adecuados de vida. Insisto, mientras, y por eso lo subrayo tanto, mientras no dañemos a terceras personas, cada quien debería poder hacer con su vida lo que cada quien considere más apropiado. Y en todo caso, la preocupación del Estado debería estar centrada simplemente en la salud de las personas y en la seguridad de las personas. Por supuesto, las drogas como el alcohol, como el tabaco, como la cannabis y otras, pueden generar, si se abusa de ellas, un daño a la salud. Y en ese caso es cuando el Estado debería de preocuparse por la salud de las personas. Pero aquí es muy importante decirlo. No todo consumidor de drogas es un consumidor enfermo, problemático o que requiera atención a la salud. No todas las personas que consumen son adictas. Inclusive hay personas que viviendo una situación de adicción la controlan y no necesariamente hacen daño a terceras personas. Entonces sí me parece, coincido contigo, que este tema de la libertad y de la frontera y hasta dónde debe llegar el Estado respecto de lo que consumimos y cómo vivimos, es un tema que está muy presente y en el corazón de este debate en materia de drogas. No sé si hay alguna más. Pues parece que no. Bueno, pues pues quisiera terminar simplemente agradeciendo nuevamente a Quibernus y pues deseando, y espero que ustedes coincidan conmigo, en que México siga dando pasos hacia la construcción de una sociedad mucho más respetuosa de los derechos humanos, mucho más respetuosa de las libertades, mucho más respetuosa de los otros, de las diferencias, mucho más tolerante, que aprendamos a convivir con quienes piensan y actúan de manera diferente a nosotros, insisto, teniendo como única restricción el no hacerle daño a terceras personas. Salvado esto, creo que debemos abandonar, somos una sociedad llena de prejuicios, llena de dogmas, llena de imposiciones de carácter moral, de convenciones de carácter social, que no nos permiten como sociedad desplegarnos como podríamos hacerlo en libertad. Yo creo que este tipo de temas, como otros temas, como que tienen que ver con el derecho de las mujeres a decidir, o que tienen que ver con
los matrimonios igualitarios o que tienen que ver con la eutanasia, pues todos ellos nos enfrentan a este dilema de qué tan dueños somos de nuestra vida y de nuestros cuerpos, qué tanto somos dueños de hacer con nuestra vida y con nuestros cuerpos lo que nos haga más felices sin dañar a terceras personas, y hasta dónde el Estado, un Estado paternalista, un Estado que nos quiere cuidar como si fuéramos menores de edad, debería tener autorización para meterse, insisto, en nuestras vidas y en sugerir lo que debemos hacer con nuestros cuerpos. Creo que este es un debate de carácter mundial, un debate que se ha venido dando en México al menos las últimas 2 décadas, y que creo que es un debate que en la medida en que lo vayamos avanzando y que vayamos pudiendo ganar este debate, pues vamos construyendo una sociedad mucho más civilizada desde mi punto de vista, mucho más respetuosa, más tolerante de la diversidad que nos caracteriza. Perdón, Pau, ¿qué nos recomendarías para que como jóvenes en este autoritario entorno no abandonemos las luchas como esta? Pues miren, siéndoles muy sinceros, muy honestos, a mí me preocupa mucho el desprestigio de la vida pública, el desprestigio de los partidos políticos y el desprestigio del poder público. Porque es ahí donde se cristalizan estas transformaciones, estos deseos de construir una mejor sociedad, estos deseos de construir reglas mucho más alineadas con los derechos humanos, con estas aspiraciones que muchos tenemos. Y yo veo cada vez menos participación de jóvenes, hombres y mujeres, en la vida pública, en los debates públicos institucionales. Por supuesto que podemos seguir dando debates en las redes sociales, pero el lugar en donde se logran las verdaderas transformaciones es justamente en estos espacios de poder público, de representación y de poder público. De tal manera que yo creo que en algún momento generaciones como las de ustedes tendrán que reencontrarse con la vida pública, con la política en el buen sentido de la palabra. Creo que podrán encontrar espacios y organizaciones políticas a las cuales afiliarse, en las cuales participar, que puedan en efecto llegar a esos espacios de poder y transformar a la sociedad hacia donde ustedes quisieran que fuera. Porque por supuesto que desde la sociedad civil, desde la individualidad que hoy nos caracteriza como sociedad, podemos incidir en los debates y podemos investigar desde la academia y publicar y escribir, pero finalmente somos un país con unas instituciones de gobierno en donde se toman las decisiones, y si no se refrescan esas instituciones y no llegan nuevas generaciones y seguimos viendo a los mismos actores reciclados, pues difícilmente las cosas van a cambiar hacia donde ustedes quisieran que se movieran. Sé que no es fácil, insisto, sé que hay un enorme desprestigio, sé que no motiva mucho hoy acercarse a estos espacios y vincularse con personajes que tal vez uno desprecia o descalifica, pero creo que no hay de otra. En una democracia hay que ocupar esos espacios, y si algo pueden hacer ustedes, insisto, es encontrar nuevas fórmulas a partir de valores mucho más sólidos de participación directa y de intromisión en los poderes públicos para transformar este país hacia donde ustedes consideran que deba moverse. Pues bueno, es en efecto una lucha que hemos dado muchas, desde hace mucho tiempo. Creo que no es una lucha de alguien en lo particular. Creo que hay que seguirla dando. Insisto, en este momento
Creo que la atención de todo el mundo está en la salud, en el COVID, en el coronavirus y en la crisis económica que está generando, pero yo no tengo la menor duda de que saldremos adelante, de que se va a superar esta crisis sanitaria y que más pronto que tarde el tema volverá a estar en la palestra, volverá a estar en la discusión pública y ojalá y cada día seamos más los que empujemos para que ya se dé un paso, insisto, civilizatorio que nos permita como sociedad tener una relación distinta con esta planta de la cannabis que ha estado aquí desde los siglos de los siglos, que hemos convivido con ella desde siempre y que muy recientemente, a partir del siglo pasado, llevamos 100 años, digamos, de este prohibicionismo, pero particularmente la cannabis se prohibió en México a partir de 1937, es decir, la historia de los mexicanos, la historia del ser humano con la cannabis, con esta planta, es milenaria. El prohibicionismo tiene poco más de 50 años. Insisto, creo que no ha funcionado, creo que ha generado más daño de los beneficios que ha generado y creo que llegó el momento, insisto, de reconocer que no fue una buena idea, que no ha sido una buena legislación, que se fundó en una serie de dogmas y de prejuicios y que como sociedad madura que somos, como personas y ciudadanos inteligentes y con juicio propio que somos, podemos apostarle a tener una relación madura, una relación responsable, que parta de la autorregulación, insisto, con una planta, con una sustancia natural y que no le hace daño a nadie y que en cambio las guerras que hemos lanzado en contra de esta planta y el poder que le hemos entregado, que le hemos regalado al crimen organizado para que sean los dueños de ese mercado, pues debe terminar y creo que estamos ya en vías de hacerlo. Ojalá sea lo más pronto que se pueda. Y a mí me entusiasma mucho que nuevas generaciones como las de ustedes ya tengan muy claro estos temas y ojalá y estén dispuestos no solo a defenderlos, que sé que lo hacen, sino a involucrarse de manera más directa, insisto, en instancias de poder público para lograr, insisto, que tengamos una mejor sociedad. Pues muchas gracias a todos, gracias a Quibermus, nos seguimos viendo y felicidades por este programa de liderazgo que tan orgulloso tiene sobre todo a sus participantes. Gracias y buenas noches. Y espero que todos estén bien en sus casas de salud. Hasta luego.